Bien, buenos días. Primero, una breve introducción sentimental, diríamos. Yo, según mis cálculos, he hablado algo más de 3000 veces, aunque creen que es una exageración, una realidad, algo más de 3000 veces en público. Sin embargo, pocas veces he hablado con tanto gusto y hasta con tanta emoción como lo hago hoy. ¿Y por qué? Pues porque primero voy a hablar de un tema que me gusta, por estar aquí precisamente celebrando los 20 años de aquella gran reunión que tuvimos, por estarle hablando en México, que es un país que yo amo entrañablemente y del que siempre lo digo yo, de México, del pueblo mexicano, se puede decir lo que se dice en la primera epopeya en lengua castellana, el mío Cid, lo que se dice del mío Cid: Dios, qué buen batallo, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Dios, qué gran pueblo si estuviera regido por buenos gobernantes. Bien, este congreso yo creo que va a ser completamente diferente, tiene que ser completamente diferente de aquel que celebramos hace 20 años, porque es que si no lo es, quiere decir que no hemos avanzado nada, y han pasado 20 añazos, que a mí se me han ido, pero como un soplo. Algunos de ustedes o no habían nacido, algunos habrían nacido, y otros eran unos enanos. Y han pasado 20 años y aquí estamos todavía. Por lo tanto, esto tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué tiene que ser completamente diferente? Pues porque han pasado muchísimas cosas desde entonces. Y cuando uno trabaja 20 años o estudia 20 años algo, y realmente en esos 20 años no ha avanzado, porque decir que es un lerdo, un sonso. A mí me da pena ver que hay todavía investigadores ovnílogos, yo no digo ufólogos porque no soy pitiyanqui. No, aquí decimos ovni y por lo tanto tiene que ser ovnílogo y ovnilogía y no ufología. Hay gente que está acomplejada, que hay que decir siempre como lo digan los de arriba. No me da la gana. Bien, a mí me da pena ver investigadores que corren todavía a las televisiones para discutir con otros si el fenómeno es real o no es real. Pero señor, a mí eso no me importa nada, el fenómeno ya, en 20 años usted no sabe qué era, no pierda usted tiempo. Hay investigadores que todavía están queriendo traer pruebas. No traiga pruebas, eso está probado ya. Vaya, avance un poquito más de eso. No, si aplauden, voy a decir tantas cosas buenas que van a estar aplaudiendo todo el tiempo. Por lo tanto, mejor que no. Bien, yo, por lo tanto, no voy a contarles casos que muchas veces a todos nos gustan los casos, ¿verdad? Y los casos están en la base de todo esto. Pero hay tantos casos hoy día. La casuística es tan enorme que se nos cae encima ya. El problema es ver qué hacemos con tantos casos. ¿A dónde nos llevan esos casos? Porque los que todavía siguen buscando pruebas y más casos es como un médico al cual lo fue a ver un paciente y le dice el médico: vamos a ver, dígame usted cuáles son los síntomas. Usted duerme bien, usted hace bien la digestión, a usted le duelen los callos, usted tiene algún dolor por aquí arriba, a usted le duele la cabeza, y está una hora preguntando. Y claro, al cabo de una hora el paciente lo que tiene que decir es: señor médico, dígame usted qué es lo que tengo y dígame qué remedio voy a tomar, porque ya le he dicho 800 síntomas. Hay gente que todavía sigue, no sé, como queriendo convencerse de que la cosa es real. Señores, es realísima. El problema es qué rayos hay detrás de todo eso. ¿A dónde nos llevan? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, de modo que si tengo tiempo yo les contaré cuál ha sido el caso en estos 30 años que yo hace que ando un poco en esto. ¿Cuál es el caso más negativo, diríamos, y cuál es el caso más positivo? Si tengo tiempo, que dudo que lo tenga. ¿De qué les voy a hablar yo ahora? Bueno, un poco todavía en comparación con hace 20 años y hoy. Hace 20 años, por ejemplo, pues apenas si habíamos comenzado, había 1000 cosas que no sabíamos entonces, ¿verdad? Andábamos eso, pues corriendo detrás de los casos todavía. Recuerdo que apareció por aquí, que no era en este salón, fue en otro salón que está del otro lado, donde celebramos las reuniones, y apareció un pobre campesino que estaba arando. Hacía, pues, no sé, 12 horas, no sé de qué estado era,
y venía el pobrecito todavía sudado con una camisa toda sucia, porque se le había puesto un ovni, había bajado en el campo en que él estaba, y habían bajado unos hombrecitos y le habían dicho no sé qué cosas, y él, que no sabía de ovnis absolutamente nada, y había pintado el ovni y nos lo traía para convencernos de que la cosa era cierta. Y yo me acuerdo que le dije al organizador, mira, no dejes que el hombre hable, porque a la gente lo que le gusta es ver a los contactados que cuenten casos. Estábamos todavía en esa etapa, hoy día hay ya demasiados contactados. Entonces, por ejemplo, no sabíamos casi nada sobre lo que hoy se llama los implantes, casi no se hablaba de abducciones, había unos cuantos famosos, pero no se conocía mucho. Hoy día conocemos todo lo que se puede conocer sobre las abducciones. Y sabemos que algunos no, todos, sépanlo o no lo sepan, traen dentro metidos aparatitos chiquitos, microscópicos en todas partes del cuerpo, o aquí o abajo, donde sea, o se los quitan, se los ponen. A veces saben ellos, a veces no lo saben. Hoy día conocemos de implantes y los estamos examinando a ver qué es, y nos encontramos con algo que realmente no sabemos qué es, pero deducimos muchas cosas que son para monitorear, para saber qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, a dónde van, cómo les hacen modificar su conducta, etc. Entonces, no había pasado, por ejemplo, la oleada de Bélgica con aquellos enormes triángulos nocturnos que volaban despacito por encima de todo el territorio belga. Y claro, ahí están, figuras, está Inglaterra al lado y Holanda, y entonces los aviones, y ahí entonces el ejército trató de estudiar eso a fondo, y salían a despegar los aviones, a perseguirlos, y se reían como han hecho siempre. Cuando venían muchos aviones, pues se iban para arriba, marchaban los aviones, se les acababa la gasolina y volvían a bajar, etcétera. No se hablaba nada de eso. No sabíamos nada, por ejemplo, de lo que sabemos hoy, los que andamos en esto, qué era el MK Ultra. A muchos de ustedes eso les suena chino, ¿verdad? O qué es el RHIC, o qué es el EDOM. Son unos sistemas que hay para dominar la conciencia desde lejos, hacer que aquel sea como un robot y decir, darle órdenes, y ese hombre es capaz de hacer cosas que van contra su manera de pensar. Hoy día sabemos mucho de eso. Entonces ya eso existía, pero no lo conocíamos todavía. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del chupacabras. Entonces ya hay ejemplos de chupacabras o de animales por el estilo desde hace mucho tiempo. Entonces no sabíamos nada de eso, y menos sabíamos todavía, porque muchos de los que creen que son grandes investigadores todavía no admiten la relación que hay, por ejemplo, entre los famosos chupacabras y los ovnis. Señores, hay sitios donde los han visto bajar de los ovnis en fila india. Mi mujer y yo no hace muchos meses estábamos allá por el noroeste de España, hablando con un campesino que vio un ovni redondo por la noche, y él decía, baja, 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 le decía al ovni. Estaba bastante bajito, pero bueno, era grande, y él le decía como en broma, baja, y bajó, y se le puso como a 50 metros, entonces el hombre empezó a recular, y se quedó pasmado. Y amigo, cuando no se quedó pasmado fue cuando de aquel ovni salieron una especie de gorilas, y empezaron a caminar por un prado, así uno detrás de otro, como saltando. Claro, cuando él vio aquello, se rompió el trasero corriendo para su casa. Se metió debajo de las mantas y no quiso ver más. Pero aquellos dejaron las huellas en el prado, y era lo que estábamos haciendo nosotros, haciendo con escayola, sacándole la forma, y eran unas patas como si fueran enormes, de un buey, pero con una, para adelante tenía una uña enorme. Y ahí las hemos tenido. Y había una fila de ellas por la relación que hay entre estas cosas. No, muchas, hay todavía omnílogos que se niegan a hacer esta relación, pero es así, la hemos perseguido e investigado en todo el norte de España, y hemos ido al sur de Portugal, y allí veíamos las matanzas de las ovejas por la mañana. Ahora en Puerto Rico, el otro día me llegó una noticia, ya no le llaman chupacabras, le llaman chupacerdos. ¿Por qué? Porque en plena ciudad de San Juan, en el medio de la ciudad, donde está el gran presidio, se quedó ahora en el medio de la ciudad, un enorme presidio, ahí los presos cultivan, ellos tienen una especie de granja y cultivan cerdos. Bueno, pues en una noche les mataron los 22 cerdos, creo que les mataron, que tenían ellos para sus ganancias, por ahí. Y allí estaban muertecitos, no les importó que aquello fuera un presidio, que no pidieron permiso al alcaide de la cárcel para entrar, no. Alguien entró allí y los mató a todos.
Y fíjense cómo hay gente que está cerrada para ver las realidades, que en España, por ejemplo, y en Portugal, no sé si esto fue en España o en Portugal, en un periódico salió que había habido una matanza y resulta que la gran conclusión a que llegaron las autoridades junto con algún veterinario al cual debieron pagarle bastante para decir la estupidez que dijo, y es que parece que se trata, había habido una matanza grande de ovejas, se trata de un lobo, pero como aquel veterinario era muy inteligente, dedujo que el lobo tenía que ser un lobo viejo. ¿Por qué? Porque como los animales tenían un solo pequeño orificio aquí, y era un lobo viejo que le faltaban todos los dientes y solo tenía un colmillo. Porque hay gente que cuando uno le habla de esta parte ilógica, de la parte negativa del fenómeno, no quieren, ellos tienen una idea angélica de todo esto. En el mundo hay gente buena, ¿cómo no? Pero hay gente sinvergüenza, ¿cómo no? Y el que crea que todos los hombres son buenos es idiota, y el que crea que todos los hombres son malos es idiota también. Hay que saber, bueno, pues como dicen, es abajo, es arriba, arriba es igual. Hay casos positivos y hay casos negativos. El fenómeno es tan complejo que yo, de las cosas que he llegado a concluir, es que el hombre, mientras tenga este cerebro que tiene, no podrá nunca llegar al fondo de eso, que es el fenómeno ovni, algo misteriosísimo para nosotros. Bien, les voy a leer a ustedes... Tras estos 50 años, ¿qué sabemos a ciencia cierta sobre el fenómeno? 50 años desde el año 47, que es cuando oficialmente estalló esto, ¿verdad? Primeramente sabemos que los ovnis, aunque pertenezcan a un fenómeno enormemente complejo, son algo totalmente real, por eso yo no pierdo el tiempo ya en probarle a nadie. ¿Usted no cree que el fenómeno es real? Hay muchos profesionales muy serios, las autoridades. ¿No cree? Pues que Dios lo bendiga y siga usted sin creer, tranquilo, pero no voy a perder un minuto con usted. Es como usted me dice, yo no creo que Roma existió. Pues bien, hombre, entérese un poco más y ya se enterará que existió. Aunque también sabemos que nuestra mente tiene mucho que ver con todo el fenómeno, pues al no ser capaz de comprenderlo en su totalidad, lo distorsiona totalmente. El fenómeno no es muchas veces lo que hemos visto, lo que te cuenta el contacto, no es eso exactamente. Es algo, pero no sabes qué es lo que es. Segundo, esto es como una especie de decálogo. Segundo, sabemos que el plano de la realidad de los ovnis difiere en bastantes aspectos de nuestra realidad tridimensional, siendo esta la causa de que a nuestra mente no le sea posible comprender a fondo el fenómeno. Ustedes traten de explicarle a un perro que la tabla de multiplicar, enséñenle la tabla, pero con amor, ¿verdad? Y ya verán como el perro al cabo de un mes se sabe que 7 por 7 son 49. Es inútil. Un perro, mientras sea perro, nunca podrá saber la tabla de multiplicar. El hombre, mientras tenga estas 3 libras de gelatina gris que tenemos aquí, tal como están, no puede comprender, asomarse a esas otras dimensiones de las que vienen eso. ¿Entiende? De modo que eso hay que quedar tranquilo, y por eso, igual que la gente que se desespera por el más allá, por la vida futura, en este tipo de sectas religiosas, yo le digo, tranquilícese, hombre, eso no hay nadie que pueda pegar ese salto. Cuando usted se muera, automáticamente usted trascenderá. ¿Qué hay detrás de allá? Pues veremos.